Sistema cardiovascular. Microcirculación. Las arteriolas son las ramas finales del sistema arterial. Las arteriolas regulan la distribución del flujo de los distintos lechos capilares mediante vasoconstricción y vasodilatación. La contracción parcial, denominada tono del músculo liso vascular, se produce en las arteriolas. Desde un punto de vista estructural, estos vasos están adaptados para la vasoconstricción y la vasodilatación, dado que sus paredes contienen fibras de músculo liso de distribución circular. Las arteriolas se consideran vasos de resistencia y son las principales determinantes de la presión arterial sistémica. El diámetro de las arteriolas varía entre un 10 a 100 micrómetros. Están constituidas por una túnica íntima donde vemos la presencia del endotelio, la membrana basal, que recuerden que no las vemos en estas microfotografías, y la membrana elástica interna puede estar presente o ausente. La túnica media va a estar compuesta por 1 a 2 capas de células musculares lisas y la túnica adventicia está conformada por tejido conectivo laxo que no se distingue del resto del tejido conectivo donde está inmerso el vaso. Los capilares presentan un diámetro aproximado de entre 4 a 10 micras que permiten la circulación de un solo glóbulo rojo. Los capilares forman redes vasculares que van a permitir el intercambio de gases, metabolitos y productos de desechos a través de sus paredes, por lo cual sus paredes son muy delgadas, conformadas por una monocapa de células endoteliales que reposan sobre la membrana basal. Los solutos difunden desde los capilares hacia los tejidos y de los tejidos nuevamente hacia los capilares, ¿sí? Entonces van a liberar hacia los tejidos oxígeno y nutrientes y van a absorber desde los tejidos el dióxido de carbono y los desechos. Tenemos 3 tipos de capilares según su conformación morfológica: los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares sinusoides. Los capilares continuos son característicos de los músculos, del tejido adiposo, de los pulmones y del sistema nervioso. Podemos observar en esta gráfica que son vasos tubulares recubiertos por una capa de tejido endotelial, o sea, células endoteliales que están unidas fuertemente entre sí y que la captación de las moléculas a través de estos capilares continuos se va a realizar por medio de un sistema de caviolas o de vacuolas que tienen tránsito bidireccional. Podemos observar aquí la cantidad de vacuolas que están presentes en el citoplasma de los capilares, que dado que tienen alta concentración de una proteína que se denomina caviolina, se puede diferenciar a estas vacuolas como caviolas. Los capilares fenestrados, como observamos aquí en el esquema, están compuestos por células endoteliales que presentan poros o fenestraciones, pero que reposan sobre una membrana basal continua. Esta membrana basal cumple la propiedad de filtro, impidiendo el pasaje de todas las moléculas directamente a través de esas fenestraciones de las células endoteliales. Estos capilares son característicos del intestino, de las glándulas endocrinas y de los glomérulos del riñón. Los capilares discontinuos o sinusoides son capilares cuyas paredes tienen espacios entre las células endoteliales que las conforman y puede haber presencia o ausencia de la membrana basal, es decir, que en algunos sitios la membrana basal se puede presentar discontinua. Esto le permite a estos capilares realizar la función de transporte de grandes macromoléculas o de células, como por ejemplo lo que ocurre en el hígado, en el vaso y las médulas óseas.
El primer componente entonces del retorno venoso en el lecho de la microcirculación es la vénula. La vénula son vasos que tienen aproximadamente un diámetro entre 10 a 50 micrómetros. Comenzamos por las vénulas postcapilares. Estas vénulas postcapilares son vasos que están conformados solamente por una túnica íntima, donde encontramos el endotelio y la membrana basal. No posee una túnica media verdadera, es decir, que no vamos a observar células de músculo liso. Es el sitio de acción de la histamina y la serotonina que provoca la extravasación del líquido y la migración de los leucocitos hacia el tejido conectivo circundante. La vénula muscular es una vénula donde podemos encontrar, además del endotelio que conforma, que está recubriendo este vaso, vamos a encontrar una o dos capas de células del músculo liso y una túnica adventicia delgada que no se alcanza a diferenciar del resto del tejido conectivo donde está inmerso el vaso. Los pericitos son células indiferenciadas que en ciertas circunstancias tienen la capacidad de diferenciarse tanto en células endoteliales como en células musculares lisas. Están rodeando todos los vasos de la microcirculatura. Podemos apreciar aquí en este esquema cómo varía su proporción en las arteriolas precapilares, los capilares, las vénulas postcapilares y las vénulas. Aquí podemos observar entonces en este capilar el núcleo de la célula endotelial y el núcleo y el citoplasma del pericito que está rodeando el vaso capilar. Los vasos del sistema linfático comienzan en la microvasculatura y su función es transportar o devolver al sistema circulatorio el líquido que queda retenido en el espacio intersticial. Estos capilares del sistema linfático comienzan como un tubo ciego, lo podemos observar aquí, que está revestido por células endoteliales. El transporte de este líquido desde el intersticio hasta el torrente sanguíneo es unidireccional y comienzan, como decíamos, como un fondo de saco ciego en el lecho de la microvasculatura. Los capilares linfáticos van a converger en vasos mayores, que son los vasos linfáticos, que desembocan en la vena yugular y subclavia. Los capilares linfáticos son más permeables que los capilares sanguíneos y recogen el líquido y las proteínas del espacio extracelular. Transportan grandes proteínas y lípidos desde el intestino y antes de llegar a la sangre, la linfa pasa por un sistema de supervisión por los ganglios linfáticos. En esta microfotografía podemos observar un vaso del sistema linfático y estos vasos están recubiertos por endotelio y podemos observar las prolongaciones que conforman las válvulas de los vasos del sistema linfático.